Foco Sur, un podcast del Observatorio de Ceuta y Melilla. Bienvenidos al primer episodio de Foco Sur, un proyecto que surge del Observatorio de Ceuta y Melilla. El Observatorio de Ceuta y Melilla se enmarca, a su vez, en un proyecto mayor que funciona como paraguas en este caso. Estamos hablando del Instituto de Seguridad y Cultura. Así que empecemos por aquí. El Instituto de Seguridad y Cultura es un think tank especializado en seguridad y defensa que, vaya por delante, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal la divulgación, la difusión y la contribución para consolidar una cultura de defensa en España. Una cultura de defensa que emane precisamente de la sociedad civil, que es donde se enraiza este proyecto y enfocada, en este caso, a la investigación y a la divulgación. Ahora bien, si el objetivo es crear una cultura de defensa en España, lo prioritario es ubicar a España en el mapa, es decir, pensar a España como un actor internacional con sus vecinos, con sus fronteras y por consiguiente con sus desafíos. Es en esta dirección en la que nace el Observatorio de Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas que ejercen precisamente, por razones geográficas evidentes, como frontera nacional con el Reino de Marruecos. El observatorio, por lo tanto, surge con el propósito de dar respuesta a los desafíos que implican a estas dos ciudades de manera directa. Y este propósito se ha venido cumpliendo hasta ahora con la elaboración y publicación de informes y también con la celebración de seminarios y encuentros entre expertos en la materia para debatir, intercambiar puntos de vista y, en definitiva, elevar a Ceuta y Melilla a la opinión pública nacional e internacional. Así pues, Foco Sur, un podcast que ve la luz con este primer episodio, es una rama más del Observatorio de Ceuta y Melilla. El nombre elegido, que nos acompañará de ahora en adelante, es un reflejo más del espíritu de este proyecto: dirigir la vista, poner el foco en el sur de nuestro territorio nacional. Dicho esto, solo me queda mencionar y agradecer en estos primeros minutos de vida de Foco Sur al hombre detrás de esta iniciativa. Carlos Echevarría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla, a su vez integrante del Consejo Académico del Instituto de Seguridad y Cultura, es quien ha depositado su confianza y su esfuerzo en que Foco Sur salga adelante. Carlos Echevarría es una eminencia académica en la disciplina de las relaciones internacionales en España, se doctoró en estudios internacionales en el año 1993, fue profesor de Derecho Internacional Público, es profesor desde el año 2000 hasta hoy de Relaciones Internacionales y a su vez desde el año 2019 lo es también de Terrorismo y Relaciones Internacionales. Todo ello por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la conocida UNED. Es al mismo tiempo subdirector académico del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado desde el año 2018 y su experiencia profesional ha estado siempre enfocada al ámbito de la seguridad y la defensa. Colabora con el CESEDEN desde hace varias décadas y en 2011 fue galardonado con la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, de igual manera que lo fue en 2019 con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco también. Como podéis comprobar, nadie mejor que el profesor Carlos Echevarría para dirigir el Observatorio de Ceuta y Melilla y, por supuesto, no hay mejor invitado que él para engrasar la maquinaria de Foco Sur y dar comienzo a este emocionante proyecto. Un proyecto que, aprovecho esta larga introducción para recordarlo, podéis seguir en las redes sociales que incluimos en la descripción del programa, como por ejemplo nuestro Twitter, @OBS Ceuta y Melilla. Compartimos también la página web del Observatorio de Ceuta y Melilla en la descripción, donde podréis encontrar, además de nuestros informes, también todos los episodios de Foco Sur, y os animamos a que participéis de este proyecto dejando vuestros comentarios tanto en las redes sociales como en la sección de iVoox habilitada para ello, si fuese iVoox vuestra plataforma de confianza. Ahora sí, damos paso al primer episodio de Foco Sur, valor estratégico de Ceuta y Melilla en la defensa y seguridad del flanco sur, con Carlos Echevarría.
Creamos este podcast, Focosur, como no podía ser de otra manera, con el director del Observatorio de Ceuta y Melilla, un proyecto que surge del Instituto de Seguridad y Cultura, del que nuestro invitado es también miembro del Consejo Académico. Profesor Carlos Echevarría, encantado de saludarte, bienvenido a Focosur, que tenemos que reconocerlo, no estaría viendo la luz si no fuera precisamente por tu iniciativa. Muchas gracias por estar hoy aquí en el estreno de este ilusionante proyecto. Muchas gracias a ti, es un gran placer. Si te parece, antes de meternos en materia, profesor, déjame pedirte, porque quién mejor para ello, ¿no?, que su director, que le expliques a nuestra audiencia qué es esto del Observatorio de Ceuta y Melilla, es decir, alguien que llegue al Observatorio de Ceuta y Melilla a través de este podcast, a través de Focosur, porque se lo haya encontrado en redes sociales, en Spotify, en su plataforma de confianza, y no conozca nada del Observatorio de Ceuta y Melilla, ¿qué debería saber desde este primer momento? Bueno, pues que es una necesidad que se planteaba desde hace años entre perfiles como el mío, es decir, personas que llevamos años ocupándonos de estudiar la geopolítica del Estrecho, del Mediterráneo Occidental, de las relaciones entre España y Marruecos, el mundo árabe, etcétera, y que en la dimensión de un mayor conocimiento de esa parte del territorio nacional español que está al otro lado del estrecho, era evidente que había que hacer mucha pedagogía. Primero en España, porque mal que nos pese es la realidad. Hay muchos españoles que no conocen parte del territorio nacional, por distintos motivos. Es la complejidad del acceso, y había, por tanto, que hacer una labor para tener las ideas claras y con ello, pues, llevar adelante esos análisis con mayor rigor y mayor profundidad. No se había dado la feliz coincidencia de querer dinamizar una herramienta como esa, teniendo como telón de fondo, como plataforma ideal para su creación y para su mantenimiento, el Instituto de Seguridad y Cultura. Como sabes y has indicado muy bien, yo formo parte del Consejo Académico, llevo unos cuantos años colaborando felizmente con el Instituto de Seguridad y Cultura en relación con temas de prevención de la radicalización, de islamismo radical y demás, y teniendo una plataforma idónea como es esa, que se ocupa de cuestiones de seguridad y defensa, pues llevé yo concretamente ese anhelo de crear esa herramienta, ese observatorio a dicho marco. Y ahí está funcionando perfectamente. ¿Y cómo está siendo la respuesta en ambas ciudades a esta iniciativa? Pues la respuesta es muy buena. ¿Por qué? Porque por fin se dan cuenta de que al otro lado del estrecho, es decir, en el resto de España, y además es bueno que sea en Madrid, hay una atención continuada a lo que es su realidad, a lo que son los desafíos que tienen que afrontar de forma cotidiana, y además en momentos en los que la situación no solo de las dos ciudades autónomas, sino de los otros tres territorios españoles en el norte de África, los peñones de la Gomera y de Alcemas y las Islas Chafarinas, sufren una serie de desafíos importantes, pues les alegra el saber que hay una herramienta que además es una herramienta no solo, digamos, de reflexión, no es un esfuerzo puramente intelectual, es un esfuerzo intelectual, científico, y es una herramienta de acción, porque lo que pretende, y es en lo que estamos desde hace algo más de un año, como veremos luego, con los informes y demás, es haciendo esa pedagogía y creando esa red de personas comprometidas que, a partir de conocer o de conocer mejor la realidad de las ciudades, de los demás territorios y los desafíos a los que tienen que hacer frente, pues evidentemente nos hemos constituido en una plataforma desde la que también lo que se pretende es un compromiso mayor del Estado y de la opinión pública y además también de la Unión Europea. Bien, pues con este objetivo, ¿no?, de hacer pedagogía,
comencemos este primer episodio. Y el título que hemos convenido para este estreno es, desde mi humilde punto de vista, quizá un poco ambicioso por la inmensidad que abarca y el principal obstáculo que enfrentamos, que es el del tiempo, ¿no? Como podrán ver nuestros oyentes, este primer programa se titula Valor estratégico de Ceuta y Melilla en la defensa y seguridad del flanco sur, nada más y nada menos. El mismo título nos eleva a un concepto que exige precisamente pedagogía, porque sabemos muy bien lo que es el valor estratégico, sabemos ubicar Ceuta y Melilla en el mapa, sabemos lo que es la defensa, la seguridad, pero ¿qué entendemos por flanco sur? El flanco sur, que puede ser flanco, que puede ser frente, y ahí estamos hablando evidentemente en términos puros y duros de seguridad y de defensa, es el límite, el punto de contacto de un actor o de unos actores con una situación, digamos, desafiante, potencialmente peligrosa o peligrosa en sí. Y efectivamente, cuando hablamos de Ceuta y de Melilla y de los demás territorios, pues estamos, entre otras cosas, y no es poco, en la frontera exterior tanto de España, por supuesto, como un vecino como es Marruecos, pero es la frontera exterior de la Unión Europea y es el flanco, el frente sur por antonomasia de la Alianza Atlántica. Al otro lado no solo hay un país, que es el Reino de Marruecos, es que es también el mundo árabe, el mundo africano y el mundo islámico, en un punto de contacto que es terrestre. Y eso muchos españoles lo han ido descubriendo, entre otras cosas, gracias a nosotros. Porque cuántas veces hemos oído aquello de que España y Marruecos están separados por los 14 kilómetros del estrecho de Gibraltar. Eso es incorrecto. Aunque visualmente parezca que es así, no olvidemos que hay fronteras terrestres en las ciudades autónomas, también en los Peñones y en las Islas Chafarinas, fronteras marítimas, y que esas fronteras son también las fronteras exteriores de la Unión Europea, donde también hay que hacer una enorme pedagogía para que los finlandeses, los suecos o los austriacos pues interioricen tal realidad. Efectivamente, cualquiera que esté familiarizado, ¿no?, con la disciplina de la geopolítica y sea consciente de que la geografía pues es también una arista de la estrategia, comprenderá fácilmente que Ceuta y Melilla son, como bien has comentado, estratégicas en términos de seguridad. ¿Cuáles son las características que podríamos destacar de estas dos ciudades, Ceuta y Melilla, que sean favorables para enfrentar precisamente esos retos regionales que hemos comentado, que si bien están encabezados, ¿no?, por el Reino de Marruecos, también se trasladan hacia el sur, hacia el centro y el sur de África? Pues vamos a centrarnos en dos o tres características que ya de por sí son importantes. Hay más y para eso estamos en el observatorio, para seguir con nuestros informes ahondando en todas las demás dimensiones. Ceuta y Melilla son las fronteras económicas más dramáticas del mundo y con eso ya se dice mucho, es decir, que separan el norte y el sur. Y el norte y el sur, pues el norte somos nosotros, es España, es la Unión Europea, es Occidente, y el sur es Marruecos, pero también es el Magreb y el resto del continente africano. Segundo punto importantísimo. Lamentablemente, pero es así, Marruecos reivindica esos territorios, es decir, considera que son suyos cuando la historia, el derecho y la política y la diplomacia ponen en evidencia continuamente de que esto no es así, pero Marruecos se empecina, digamos, en esa aproximación. Y dicho esto, hablando de una frontera que es compleja en sí misma, porque hay un problema no solo el económico, pero el económico tiene consecuencias también de seguridad, y entrando en una dimensión que ya plantea dificultad estructural de la relación bilateral entre España y Marruecos, que es la reclamación ilegítima que Marruecos hace, no olvidemos que también son fronteras exteriores y terrestres, no solo con Marruecos, sino con el resto del Magreb y con el Sahel. En ello ya va también un mensaje de compromiso obligado por parte de organizaciones como la Alianza Atlántica. ¿Por qué? Pues porque efectivamente tanto el Magreb como sobre todo el Sahel occidental es una de las zonas del mundo donde el deterioro de la seguridad se está produciendo de forma acelerada en los últimos tiempos.
Ahora iremos con la OTAN y el papel que pueden desempeñar Ceuta y Melilla también en estos nuevos marcos estratégicos, pero hemos mencionado dos países, bueno, dos veces el mismo país, ¿no? Que es el Reino de Marruecos. La pregunta es en qué momento se encuentran actualmente las relaciones entre España y Marruecos y cómo se valora desde el Observatorio de Ceuta y Melilla esta nueva etapa, ¿no? En las relaciones entre los dos países tras el giro de 180 grados, quizá podríamos decir, que se ha dado, que se ha producido hace pocas semanas. Bueno, precisamente haciendo referencia a ese giro de 180 grados, que es real, que se ha producido, eso permite a algunos afirmar que estamos saliendo de la crisis, porque efectivamente nadie puede negar que hemos vivido en tiempos recientes una crisis profunda en esas relaciones que, como dije antes, son y serán siempre complicadas. Los 180 grados, a mejor, según algunos, no nos deben de llevar al equívoco. Es decir, la reclamación perdura, no porque el gobierno español haya hecho concesiones en su aproximación al tema del Sáhara Occidental. Marruecos ha desactivado o va a desactivar la reclamación de esos territorios que, insisto, son españoles y nunca han sido marroquíes. Por tanto, es una situación compleja, pero es que no solo es porque la naturaleza de esa relación bilateral es la que es y no cambia a pesar de algunos gestos, sino que también estamos en un escenario que afecta a Marruecos en su relación con Argelia, es decir, estamos en uno de los momentos de mayor tensión entre esos dos países del Magreb y del norte de África, y en una tensión en proceso de agravamiento. El vecino más inmediato, es decir, el actor más próximo y el que se puede ver afectado por ese deterioro de las relaciones y ese agravamiento de la situación, pues somos nosotros. Así que no es una situación en absoluto que permita análisis, digamos que optimistas. Claro, porque precisamente esa narrativa, ¿no? que surgió después de este giro de 180 grados, de que era positivo porque permitía salir de la crisis en la que realmente estábamos inmersos con nuestro vecino, ¿no? Con Marruecos, lo cierto es que, claro, al final cuando tomas decisiones, la pregunta que uno se tiene que hacer es a qué precio, ¿no? Entonces, en este caso, ahí es donde realmente está el debate, ¿no? En si se está saliendo de la crisis o no, porque se sale de una crisis, pero eso no garantiza que no puedan comenzar otras, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, a día de hoy, la posición de España a nivel internacional es indisociable de dos organismos internacionales, ¿no? En primer lugar, la Unión Europea y en segundo lugar también la OTAN. Son dos organismos que, dadas las circunstancias que todos conocemos en el este de Europa tras la invasión rusa de Ucrania, pues se han visto en la obligación de revisarse, ¿no? Y de repasar su razón de ser, ajustarse el cinturón en temas de seguridad y adaptar pues a marchas ahí un poco forzadas sus mecanismos de cooperación precisamente en esta materia, ¿no? La pregunta es qué papel pueden desempeñar Ceuta y Melilla en estos nuevos marcos estratégicos que parece que están surgiendo, ¿no? En la Unión Europea con la brújula estratégica y en la OTAN con ese concepto estratégico 2022 y con el marco que se establecerá ahora a finales de junio en Madrid. Estamos en un momento muy dinámico, en un momento a la vez muy resbaladizo, muy peligroso en el sentido de que para las dos organizaciones el polo de atracción es ante todo y sobre todo el frente oriental. Esa inercia ha estado siempre ahí, es decir, no lo olvidemos, tanto sobre todo para la Unión Europea en el ámbito de la defensa, pero también la Unión Europea, mejor dicho, me refería a la Alianza Atlántica en cuanto al polo de atracción del frente oriental, pero también la Unión Europea con una serie de Estados miembros que son fronterizos o próximos a la Federación de Rusia. El sur es más difícil de ver y de vender, pero es una obligación no solo para España, también para Francia, Italia, Grecia, Portugal, etcétera, pero sobre todo para España por lo que acabamos de decir en las respuestas anteriores, porque somos los únicos que tenemos frontera terrestre, como un país del norte de África y porque además hay una reclamación territorial y porque además el norte de África y el Sahel evolucionan peligrosamente. Pero es un momento, insisto, en el que la distracción producida por la guerra en suelo ucraniano es peligrosa. ¿A qué obliga esa distracción, ese ambiente desfavorable? Pues evidentemente a que las autoridades españolas sean lo más comprometidas e incisivas posible
en el marco de la próxima cumbre. ¿Por qué? Pues porque al final la Alianza Atlántica, no olvidemos que es una organización democrática y cada Estado, desde el más grande al más pequeño, pone sobre la mesa, si tiene voluntad política y claridad de ideas, lo suyo, es decir, lo suyo que es compartido con los demás. Y desde luego a España le toca hacerlo en una situación, y con ello termino esta reflexión en relación con tu pregunta, con una doble dimensión. Primero, hay que sortear la atracción enorme que tiene el conflicto en el este, y por otro lado hay que sortear y hay que superar de una vez por todas esa, digamos, que marginalidad que tienen los temas del sur para buena parte de los aliados. Si te parece, Carlos, este último tema, el tema de la cumbre de la OTAN, lo voy a dejar para la última pregunta, para hacer una reflexión final de cara a futuro, ¿no? De cara a esas próximas semanas que vendrán. Pero ahora déjame preguntarte, porque me consta que vienes coordinando desde hace un tiempo un informe que verá la luz en breves y que lleva por título Marco Jurídico Fiscal de Ceuta y Melilla. Un informe elaborado por el Observatorio de Ceuta y Melilla en colaboración con la Universidad de Cádiz, el Centro de Estudios Internacionales y Europeos del área del Estrecho, la cátedra Jean Monnet y también el módulo Jean Monnet. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de este informe? ¿Se puede adelantar algo sobre ello? ¿Y cuál es el camino para que Ceuta y Melilla tengan un papel más representativo precisamente en la Unión Europea? Pues este informe, que va a ser el quinto, es Uh-huh. decir, estamos muy satisfechos por el ritmo que hemos adquirido en algo más de un año de existencia del observatorio. Es un informe muy importante. ¿Por qué? Porque después de haber tratado en los anteriores aspectos también muy relevantes, la economía, las fronteras, las raíces históricas o la dimensión seguridad y defensa en el marco de una zona gris generada por Marruecos durante años, tenemos que ocuparnos precisamente de la ubicación con claridad de esos territorios, no solo en relación con el resto del Estado, sino con el resto del Estado, España, que es a su vez Estado miembro de la Unión Europea. Y como bien sabemos, la Unión Europea es la única organización internacional de carácter supranacional, es decir, que es una organización de integración. Hay además una dimensión interesante añadir a todo esto. Es una organización en la que Marruecos ha tratado de entrar como Estado miembro, no lo ha conseguido porque sus aspiraciones marcadas en el año 86 fueron rechazadas, pero sí debemos de tener en cuenta que es un Estado que tiene un anclaje muy potente en relación con la Unión Europea. Es un país tercero, pero tiene un estatuto especial y lo importante, Marruecos le da mucha importancia a la Unión Europea. Quiere que la Unión Europea le mire en positivo y coadyuve y mucho a su desarrollo y a su seguridad. Bueno, pues en ese marco es en el que España tiene que poner con claridad cuál es la realidad, es decir, que tenemos efectivamente a un vecino que recibe un trato privilegiado, pero que a su vez lleva adelante una actitud que es inamistosa en relación con un Estado miembro, que es España. Eso de la reivindicación y esa tensión permanente. Entonces, claro que es un informe muy importante. Y además lo es, y permíteme un comentario final, porque cuando hablamos de Europa, muchas veces nos centramos única y exclusivamente en la Unión Europea, que es importantísimo. Ahí tenemos que aclarar las ideas y anclarnos lo mejor que podamos en relación con la totalidad de nuestro territorio nacional. Pero es que, afortunadamente, y quienes lean el informe se van a enriquecer y mucho, hay otras muchas herramientas europeas en las que también Ceuta y Melilla y los demás territorios tienen que ser visibles. ¿Por qué? Pues porque Europa es muy rica, es muy plural, es muy variada y precisamente la idiosincrasia que tiene esa parte de España tan meridional tiene que estar bien presente para que el resto de los europeos, en organizaciones, por ejemplo, como el Consejo de Europa, aparte de muchos órganos de la propia Unión Europea, interioricen que ser ceutí, ser melillense o tener una frontera terrestre en uno de los peñones es parte de uno mismo, como europeos. Es, por tanto, un informe muy esperado y que está llevando su tiempo, pero ya está a punto de ver la luz y creemos que va a ser muy enriquecedor tanto a nivel nacional como del resto de los países europeos.
para los oyentes que estén interesados en este informe, indicarles que en breves, tras la publicación de este primer episodio, seguramente el informe estará disponible en la página web del Observatorio Ceuta y Melilla, pero en cualquier caso lo anunciaremos también en nuestras redes sociales. Me gustaría recuperar, Carlos, un tema que yo creo que es quizá el más interesante de todo esto, el más preocupante también por otro lado, que es precisamente la reivindicación, ¿no? La reivindicación de Marruecos pública, explícita, para con Ceuta y Melilla. Bien, en este sentido, una opinión sobre ese debate acerca de si Ceuta y Melilla están dentro del paraguas de la OTAN y en el hipotético caso de una agresión militar, ¿no?, a estas ciudades, ¿cuál sería la respuesta esperable de la organización? Bueno, pues aquí permíteme una respuesta con dos dimensiones. La primera es una evidencia, pero a veces muchos la olvidan. La responsabilidad de la defensa de los territorios españoles en el norte de África es ante todo y sobre todo de España. Es decir, España en solitario, España como Estado soberano, tiene que tener las ideas muy claras y tiene que transmitir estas ideas con mucha claridad a terceros, sobre todo si son terceros que reivindican parte de territorio propio. En ese sentido, pues hay una política de seguridad y defensa, tiene que haber una capacidad de disuasión y tiene que haber una credibilidad del Estado español frente a esa situación que es una situación anómala y que debería de corregirse. Una vez dicho esto, es cuando acudimos a las organizaciones internacionales, pero teniendo claro lo que acabamos de decir. Las organizaciones internacionales, si empezamos por la Alianza Atlántica, efectivamente da pie a la confusión, a la duda, al considerar que no hay una claridad en cuanto a la inclusión de estos territorios en el espacio de aplicación del Tratado de Washington. Bien, esto es así, es real. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el momento de la adhesión España decidió considerar en su definición de lo que entraba en la Alianza Atlántica lo que decidió y no fue detallista en eso, en los detalles. Esto no cierra las puertas de cara al futuro, es decir, los tratados, como todos sabemos, se pueden modificar, se pueden actualizar y las situaciones además evolucionan. Recordemos que la Alianza Atlántica tuvo los departamentos franceses de Argelia como parte de la zona cubierta por el Tratado de Washington. ¿Por qué? Pues porque efectivamente lo que ahora es la Argelia independiente, desde julio de 1962, eran departamentos, era territorio nacional argelino. Cuando dejó de serlo, pues una nota a pie de página en el tratado estableció lo que era obvio, pero que hay que ponerlo negro sobre blanco, es decir, que ya no había competencia en esa zona. No obstante, estén o no estén, porque algunos aspiran a que a fines de junio se pueda quizás reformar el tratado si España quiere poner sobre la mesa tal cosa. Probablemente esto no va a ocurrir. ¿Pero por qué? Pues simplemente porque los tratados no son fáciles de reformar, es decir, se requeriría una reforma del tratado. Y ahí, pues la OTAN es una organización democrática, como decía antes, es decir, que hay Estados miembros que tienen su visión de las cosas y que podríamos encontrarnos con una situación compleja, en el sentido de que algunos pues no verían un momento oportuno para, digamos, introducir un tema sensible y que además puede situar en términos de tensión con un vecino y para algunos un vecino muy importante como es Marruecos. Pero aunque no se reforme el tratado, tampoco olvidemos que España como Estado miembro de la Alianza es eso, es decir, es un aliado y si fuera agredido podría invocar artículo 4 y podría evidentemente en las situaciones de conflicto que nadie quiere que se produzcan, pero que pueden ser una opción, las dinámicas son las que son. Eso nos lleva también a evocar a la otra organización. La Unión Europea, no olvidemos, y tú has evocado en la brújula estratégica, lleva años avanzando, es verdad que a un ritmo lento, pero lleva años avanzando en la dimensión de la seguridad y de la defensa. Y en el caso de la Unión Europea tenemos el artículo 42 en su desarrollo séptimo, el 42.7. Ahí sí tenemos una situación en la que la soberanía de todo el territorio nacional está incluida. Por tanto, España ante todo y sobre todo, y en resumen, de lo que se tiene que preocupar
y si tiene que preocuparse es porque es algo que no está del todo claro y bien afirmado y consolidado aún, es que en términos nacionales hay una idea clara de cuáles son nuestros intereses, de la generación de las herramientas para defenderlos y de la voluntad política para defenderlos. Una vez tengamos eso claro, y en ello estamos, y para eso precisamente el observatorio quiere avanzar en su labor, vienen las organizaciones internacionales y los países terceros, pero no antes. Claro, sin duda, para ir a los organismos internacionales hay que tener primero una estrategia nacional, ¿no? Yo creo que eso es lo ideal y eso es uno de los aprendizajes o una de las cosas que deberíamos tener muy, muy presentes. Ya para cerrar este primer episodio de Focosur, Carlos, dos preguntas, bueno, realmente una pregunta para aprovechar la oportunidad. ¿Qué espera Carlos Echevarría, un profesor, uno de los mejores especialistas de relaciones internacionales a nivel nacional? ¿Qué esperar de la próxima cumbre de la OTAN a finales del mes de junio? Es una cumbre que por las circunstancias actuales es especial, es determinante y sobre todo porque va a marcar una hoja de ruta, ¿no? Una línea estratégica de aquí a la próxima década y viendo lo volátil, el mundo, el entorno volátil en el que nos movemos, lo incierto que es el escenario internacional, en el que de repente saltan casos concretos o focos de tensión en puntos que no esperábamos. Es decir, teniendo en cuenta todo eso, ¿qué esperar de esta cumbre? Es una pregunta más que oportuna. Lo que esperamos es que salga bien, ante todo y sobre todo porque se desarrolla en nuestra patria. Y como bien decías, los conceptos estratégicos de la posguerra fría tienen de media una duración de por lo menos una década. Roma 1990, Washington 1999, Lisboa 2010 y ahora, bueno, 13 años después, 12 años después llegamos a Madrid. El concepto se va a probar en una situación peligrosa, ¿no? Es decir, el anterior se aprobó en el marco de un esfuerzo militar en Afganistán, pero aquello estaba muy lejos y no tenía, digamos, una percepción generalizada tan importante como tiene la guerra en Ucrania ahora mismo. Por tanto, la OTAN está en un momento delicadísimo, en el que hay una demanda importante y también hay una justificación importante de que la alianza tiene que seguir existiendo por motivos obvios. Hay otros motivos que son obvios para algunos de nosotros y que no son tan obvios para otros. Y me explico, aunque ya lo hemos tratado en preguntas anteriores de este podcast. La evolución en el Magreb y en el Sahel no solo afecta y afectará a España. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la capacidad que tienen esos conflictos, que son menos visibles que el conflicto en suelo ucraniano, sí, pero que son tan graves como el que se da actualmente en suelo ucraniano, también. Estamos en el Magreb Sahel, que es una gran región, y sobre todo el Sahel occidental es una de las zonas del mundo donde el agravamiento de la situación con consecuencias de alta letalidad para muchas personas es un escenario en proceso acelerado de descomposición. Por tanto, es importante que ese concepto interiorice todo y reequilibre a la Alianza Atlántica. Son 30 países que tienen que pensar en común y no dejar ningún resquicio abandonado con tal de reforzar lo que se considera a día de hoy importante. Lo que hoy es importante lo seguirá siendo, pero dentro de 5 o 10 años, insisto, esa frontera sur no nos permite a los analistas aportar un análisis, una perspectiva positiva, sino todo lo contrario. Yo creo que esa es la clave, ¿no? La clave es que esta cumbre, si bien atienda a lo urgente, no pierda de vista lo importante, ¿no? Porque al fin y al cabo la invasión rusa de Ucrania esperemos que acabe más pronto que tarde, pero en definitiva los retos que se enfrentarán durante la próxima década, quizá alguno ni lo tengamos identificado, siendo realistas. Es decir, lo que vaya a pasar en 2028 igual ni lo sabemos, ¿no? Pero bueno, con esto nos despedimos, Carlos. De nuevo, darte las gracias por apostar por este formato, un formato innovador, cómodo sobre todo de consumir, como es el formato podcast para la audiencia, y también, bueno, que va en la línea, ¿no?, de avanzar en esa labor de divulgación y pedagogía de una región española que, como bien has dicho en repetidas ocasiones, es estratégica para los intereses
de nuestro país. Carlos Echevarría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla, muchísimas gracias por estrenar los podcasts de Focosur. Muchísimas gracias a vosotros. Un privilegio y seguro que va a ser una iniciativa de gran interés y extremadamente pedagógica. Gracias. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo fuerte. Hasta aquí el primer episodio de Focosur, un debut que, como no podía ser de otra manera, tenía que contar con la participación del director del Observatorio de Ceuta y Melilla, Carlos Echevarría. Concluye el primer programa de Focosur dándoos de nuevo la bienvenida a todos los oyentes y animándoos a que este proyecto crezca también con vuestra ayuda, que compartáis con vuestros conocidos este primer programa y que participéis de la creación de una comunidad activa, dejándonos vuestros comentarios en redes sociales, en el email de nuestra página web o en la sección de iVoox habilitada para comentarios. Muchas gracias por escuchar este primer episodio. Me despido, ahora sí a título personal, como Pablo García Bautista, productor de Focosur y voz que de ahora en adelante acompañará a este proyecto. Me despido y lo hago agradeciéndoos vuestra paciencia y confianza. Un saludo y hasta pronto.